Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy, usted y yo vamos a aprender sobre una organización internacional de la cual hablamos mucho y muy poco sabemos de ella. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas. Y para ello hemos invitado a nuestro gran amigo, el profesor Orlando Chirino. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias. Yo creo que, como por supuesto, todas estas organizaciones han venido de procesos bélicos, han traído la creación de las organizaciones para evitar los procesos bélicos, o por lo menos pacificarlos cuando esto se presenta. La primera pregunta sería, ¿es la historia de la humanidad una historia de guerras? Es muy buena pregunta porque para hablar un poco de las Naciones Unidas tenemos que hablar un poco sobre la historia. La historia de la humanidad pues conllevó, después de varios procesos, a la fundación de esta organización. Si nosotros miramos a la historia de nuestro planeta y contamos, vamos atrás 200.000 años, que se cree que cuando surgió el ser humano moderno, el hombre moderno, que es gente así como nosotros, según los estudios genéticos y arqueológicos, vemos que la humanidad ha estado llena de conflictos bélicos de todo tipo. Nosotros vamos hacia atrás en la historia y vamos hacia atrás unos 6.000 años y llegamos a la llamada primera civilización que se conoce, que son los sumerios. Y bueno, pues la palabra civilización se aplica a un grupo específico que se aglomera en cerca de una ciudad o grandes ciudades y forma un sistema gubernamental. Y hasta dónde podemos llegar en la historia, pues los sumerios comenzaron ahí. Y después se fueron sucediendo una serie de potencias mundiales. Los que conocen historia, pues, recordarán a los asirios, recordarán a los babilonios, a los persas, a los griegos, a los romanos y hasta el mundo moderno, donde tuvimos pues el gran imperio otomano y los grandes imperios del siglo XX. Y todos esos imperios que fueron sucediéndose uno detrás del otro están llenos de guerras. De hecho, para quitar un imperio tuvo que haber una guerra siempre. Y esas son las guerras que conocemos a través de la historia, pero cuántas guerras quizás hubo, cuántos conflictos que la historia pues no la hemos conocido porque no se escribió. Desde el punto de vista psicológico y biológico, desde el mismo comienzo ha habido guerras y más guerras. Y digo desde el punto de vista psicológico porque hemos hablado de eso en otra ocasión, pero quizás hay que ver el medio ambiente en que todas esas civilizaciones surgieron y cómo ya venían esas personas desde la niñez y la enseñanza que recibían, y por eso es que llegaron a convertirse de esa manera. O sea, la ambición fue un producto esencial. Desde el punto de vista psicológico, la niñez es muy importante, eso lo hemos hablado en otros programas, y yo creo que eso incide grandemente en la forma en que se cría el individuo y el desarrollo posterior también en esa ambición desmedida que tiene. Y como dije anteriormente, desde el mismo comienzo, todas esas civilizaciones que he nombrado han llegado a través de guerras y más guerras. Bueno, ya tenemos una idea general, como dice él, de 200.000 años, pero no, vamos a algo que estuvimos más cerca y que participamos en ello. Vamos a hablar del siglo XX, de las guerras que tuvimos del siglo XX y que dieron origen a la creación de estos organismos internacionales. ¿Cuántas guerras tuvimos en el siglo XX? El siglo XX es el siglo campeón en guerras. O sea, si nosotros estudiamos una vez más la historia, no hubo un siglo donde hubiera tantas guerras como el siglo XX. El siglo XX, 100 años, se caracterizaron por 165 guerras, conflictos bélicos, 165 guerras. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que el total de muertos en esas 165 guerras alcanzó 180 millones de personas. Oigas. Entonces, imagínense qué podemos decir de un siglo donde murieron 180 millones de personas en conflictos bélicos de todo tipo que se dieron en todos los continentes. Y de todos esos, ¿cuáles fueron las zonas? Porque es que yo estoy seguro que ese televidente, al igual que yo, lo que hemos pensado siempre en la guerra del 18, en la Segunda Guerra Mundial,
en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, en la guerra de Irak. Pero esas son 4 o 5 guerras y usted está hablando de cientos de guerras en ese siglo XX. ¿En qué zona fue donde hubo más guerras que uno no recuerda o que uno no está informado? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Primero, las 2 guerras mundiales. Esas no se pueden dejar fuera. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. 35 millones de muertos. Eso incluye soldados y la población civil también. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. 50 millones de muertos. 85 millones llevamos ya. Eso incluye la población civil y los soldados. Y también las muertes en los campos de concentración. Que ahí no solamente perecieron judíos, ahí también perecieron muchas otras personas. Es importante aclarar que en los campos de concentración perecieron judíos, también perecieron gitanos, también perecieron homosexuales, también perecieron testigos de Jehová y población civil que no se adaptaba a la dictadura impuesta por los alemanes. Otros conflictos, como usted bien mencionó, el conflicto de Vietnam, donde murieron solamente, contando Estados Unidos, 50,000 soldados americanos, pero millones de vietnamitas. Hay que acordarse de los bombardeos masivos. No, por 130 que, millones sin contar los vietnamitas. La guerra de Corea, murieron ahí muchas personas. Al final de la guerra mundial, quiero volver un momento ahí, que la guerra mundial pues cerró con 2 bombas atómicas. El único país que ha usado la bomba atómica para la guerra fue Estados Unidos, y eso es discutible si hizo falta o no, pero de todas maneras fue una masacre lo que ocurrió ahí en la Segunda Guerra Mundial, cuando se lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima y 3 días después Nagasaki. Y los japoneses tampoco se quedaron atrás en las masacres que ellos cometieron con la población civil de muchos países, y como dije anteriormente, el lanzamiento de las bombas, eso es discutible, pero bueno, cerró la guerra. Ahora bien, otras guerras, otros conflictos bélicos. A mí me está hablando más de 4, usted habla de 100 y pico. Los conflictos bélicos en África, en la época del colonialismo y después del colonialismo. Los conflictos bélicos que hubo en África, por ejemplo, en la época de Benito Mussolini, que es la confrontación Italo-Abisinia, la guerra de Etiopía. Esto también tenemos que recordarlos, cuando pues Benito Mussolini pues atacó Etiopía. Hay una anécdota interesante cuando se atacaron incluso campamentos de la Cruz Roja, y cuando el mundo pues le dijo a Mussolini cómo hacía eso, pues él, en un estilo muy típico de él, dijo, bueno, porque los etíopes no son seres humanos. Así que, por ejemplo, la guerra entre Armenia y Turquía, esas cosas han quedado escondidas en la historia. Como pequeñas guerritas. No, pero es que fueron conflictos grandes. Entonces, conflictos en Asia, en la época colonial y la época neocolonial. Por ejemplo, en Camboya, la gente se olvida de las cosas. Ahí murieron 2 millones de personas solamente cuando se vaciaron las ciudades y se llevaron hacia los campos, más los que murieron con los bombardeos después. Las guerras en diferentes lugares de Asia, la gran guerra en China también, que culminó con la fundación de la República Popular China en 1948. La gente se olvida. La guerra entre Rusia y Japón, las guerras, por ejemplo, entre la India y Pakistán, o sea, las masacres que ocurrieron en diferentes lugares del mundo, las guerras que ocurrieron en América del Sur, la época de las dictaduras suramericanas, las guerras que ocurrieron en diferentes lugares, que fueron impulsadas por el sistema comunista, porque el comunismo a nivel internacional ha causado millones y millones y millones de muertos. La época de José Stalin causó tantos o más muertos como los que murieron en los campos de concentración. O sea, todas esas cosas. El comunismo en Europa, la expansión del comunismo en los países de Europa, la enorme cantidad de muertos que hubo ahí. El comunismo, por ejemplo, en América Latina, las guerras de guerrillas en América Latina. Y en África, por ejemplo, lo que ocurrió últimamente en el año 94-95, 900,000 personas murieron en ese conflicto civil que hubo en Ruanda. Y nosotros pues hemos citado aquí muchísimos lugares donde hubo conflictos, pero debemos recordar esa época del siglo XX donde hubo todos esos conflictos por el colonialismo y por lo que vino después, cuando muchos de esos países pues
se independizaron, pues hubo muchos conflictos también civiles. O sea que todo esto que hemos mencionado yo creo que nos da la trágica suma de esos 180 millones de personas que murieron en conflictos bélicos en el siglo XX. Verdaderamente el profesor ha hecho una cantidad de memoria ahí causada que nos ha maravillado aquí a todo el mundo, ¿no? No son 3 y 4 guerras, son un montón de guerras que él ha nombrado ahí. Todo esto, por supuesto, nos lleva al origen de nuestro programa de hoy. ¿Cómo surge la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, lo que algunas personas no saben es que la Organización de las Naciones Unidas surge como una entidad bélica también. O sea, eso es muy interesante porque... ¿No es para apaciguar? Al contrario, era para unir a un grupo de países en la lucha contra el eje de Roma, Berlín, Tokio en la Segunda Guerra Mundial. O sea, las Naciones Unidas surge de una idea de Franklin Delano Roosevelt, que es también el que idea ese nombre Naciones Unidas. Él reunió 26 naciones alrededor de los Estados Unidos para continuar la lucha, y esto fue en 1942, para continuar la lucha contra el fascismo en este caso. Entonces, o sea, el mismo comienzo de las Naciones Unidas es un comienzo bélico, es una organización de guerra. Y entonces después, ya al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, pues esas 26 naciones crecen hasta 51 países, y entonces ahí ya en octubre 24 de 1945 se inaugura, comienza la Organización de Naciones Unidas con 51 países firmantes de la Carta de la ONU, y ya comienza ella como una organización que quiere garantizar la paz y la seguridad. Pero imagínense que comienza como una organización bélica, y quiero mencionar que Cuba fue uno de los países fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, cuando aquellos 51 países pues comenzaron esta organización en el año 1945, el día 24 de octubre. Tengo entendido que antes de que la creación esta de las Organizaciones Unidas, hubo una serie de organizaciones que precedieron la creación de la Organización de Naciones Unidas. Exacto. La Organización de Naciones Unidas surge primero como esta organización que dije, y después se firma la Carta, y surge en San Francisco y pasa después al edificio en Nueva York que conocemos, que fue inaugurado en 1951. Pero antes de eso hubo varias organizaciones internacionales, algunas de estas en el siglo XIX, que podemos decir que precedieron a la ONU, y después pues hasta se hicieron parte de estas. Y estaba por ahí la Organización Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Mundial de Correos, y a principios del siglo XX surge el Tribunal Internacional de la Haya, que todavía existe, el Tribunal Internacional donde se hacen juicios importantes que involucran a diferentes países. Y en el año 1914 al 1918, desgraciadamente, ocurre la Primera Guerra Mundial, y al final de esta guerra se dijo que esta sería la guerra que terminaría con todas las guerras. Qué predicción más errónea esa. Y entonces, pues, para garantizar esto, se funda la Liga de las Naciones. Y esta Liga de las Naciones, que precede a las Naciones Unidas, tuvo su oficina y su edificio, que todavía se encuentra funcionando, en Ginebra, en Suiza. Y entonces pues ahí está la famosa Liga de las Naciones y los países firmantes, y todo fue muy bonito, hasta que para nada sirvió la Liga de las Naciones, porque en 1939 comenzó una guerra mucho más trágica y mucho más sanguinaria que aquella Primera Guerra Mundial, que se creía que iba a ser la última de todas las guerras. Bueno, volviendo a la ONU, ¿cómo está estructurada actualmente en este mundo moderno la ONU, que ella se cree responsable de todas las cosas? Bueno, la ONU se ha encontrado con un mundo muy difícil, el mundo moderno. Los que conocen geografía y ven un mapa del mundo, pues tienen que darse cuenta que el mapa del mundo actual es completamente diferente al mapa del mundo que existía en la Segunda Guerra Mundial y antes de la Guerra Mundial. Es un mundo que ha ido cambiando, y los atlases del mundo pues tienen que irse actualizando. Las Naciones Unidas se ha encontrado con un mundo completamente dividido, que se ha dividido aún mucho más después de su fundación en 1945, donde ha habido muchas guerras y conflictos regionales desde aquella época,
y nos encontramos con un mundo actual que cuenta con 204 países soberanos. Vamos a usar la expresión esa. Un mundo con 204 países soberanos, un mundo que tiene 6.800 idiomas. 6.800 idiomas se hablan actualmente. No dialectos, idiomas. Bueno, son considerados idiomas. La diferencia entre un dialecto y un idioma es que el dialecto se convierte en idioma cuando esta forma de hablar tiene una literatura que lo avala. Entonces, por ejemplo, si un grupo específico habla un dialecto y la Biblia se traduce a ese dialecto, una vez que la Biblia se ha traducido, pues ya eso se convierte en idioma. Entonces hay 6.800 idiomas en el mundo, pero claro, muchos de esos idiomas en vías de extinción, porque lo habla muy poca gente. Pero sí hay idiomas que sí lo habla mucha gente, pero es un mundo completamente dividido. O sea, es un mundo, si usted mira, por ejemplo, la estructura de Europa que ha cambiado completamente, y esto es cosa de los últimos años, o sea, el mundo dividido con que las Naciones Unidas se han encontrado y no ha podido hacer nada por evitar esas divisiones después de la caída del llamado campo socialista, pues Checoslovaquia se divide en la República Checa, en Eslovaquia, Yugoslavia se convierte en un montón de países, se convierte en Croacia, se convierte en Eslovenia, se convierte en Bosnia-Herzegovina, se convierte en Macedonia, se convierte en Montenegro, se convierte en Serbia. Es un desmoronamiento total. Y el mapa de Europa ha cambiado porque todos esos países que eran repúblicas soviéticas son países hoy en día que son algunos independientes, otros más autónomos, otros menos. Y la misma África, que era una África colonial, se ha dividido en un montón de países también. Entonces, es un laberinto que las Naciones Unidas se ha encontrado y poco ha podido hacer por resolver ese laberinto. Ese laberinto que usted llama, y lo que más nos preocupa a muchas personas, es cómo es posible que en ese laberinto hayan países que son sumamente pequeños y a la hora de votar en las Naciones Unidas tengan el mismo valor que el de Inglaterra, que el de Francia, que el de Alemania. ¿Cómo es eso posible? ¿Quién ha creado eso? ¿Con qué buena o mala idea se ha permitido eso? Claro, es relativo porque hay ciertos países que son países importantes que tienen el derecho al veto, y eso pues lo vamos a comentar de aquí un minuto, ¿no? Pero sí, como usted bien dice, hay una enorme cantidad de países pequeñitos que la gente ni siquiera conoce, no solamente el nombre, sino ni dónde quedan. Por ejemplo, ¿quién ha oído hablar aquí de Palau? ¿Quién ha oído hablar de Vanuatu? ¿Quién ha oído hablar de la República de Kiribati? ¿Quién ha oído hablar de esas cosas? Y son países que para nosotros son países lejanos, que no tienen importancia, pero para el que vive allí sí tiene importancia porque es el país de ellos. Entonces, esos países tienen el derecho a votar, porque el derecho al voto en las Naciones Unidas no es por cantidad de miembros, sino es por países que la integran. Entonces, sí, cuando un país como, por ejemplo, Palau, pues vota como país, pues tiene el mismo derecho de un país como Alemania, por ejemplo, que es un país más importante, pero no tiene ese derecho al veto que tienen los grandes países. Pero dentro de todo eso, profesor, y lo hemos estado viendo últimamente, específicamente en el caso nuestro, en el caso Cuba, con relación a los famosos derechos humanos, como hay un bloque de más de 80 países que antes que usted vayan a elecciones ya usted sabe por quién van a votar. Porque las Naciones Unidas... Ahí no hay razonamiento, ahí no hay análisis, no hay lógica, no hay nada. Es simplemente un hecho político, en el fondo antiamericano, de que en cada cosa que intervengan los Estados Unidos, señores, ese grupo de países que son, como usted dijo anteriormente, insignificantes, asumen esta posición en contra de los Estados Unidos. ¿Cuál es la razón de todo esto? Porque las Naciones Unidas a veces se convierte en un maratón antiamericanista. Entonces, pues, en una de las últimas votaciones sobre la cuestión de los derechos humanos, todo el mundo votó en contra de los Estados Unidos a favor de Cuba y solamente hubo 3 votos en contra de ese montón de países. Y fue Estados Unidos, Israel y Palau. O sea, votaron a favor de los Estados Unidos y en contra de Cuba. O sea, pero bueno, Israel tiene importancia, Estados Unidos, pero Palau, por ejemplo, pero ahí Palau sirvió porque votó como país. Pero el resto de los países no votaron a favor. Entonces, es un maratón antiamericanista y ese es el problema, que usted lo ha dicho, hay razones políticas y razones también de tipo psicológica, pero razones políticas que se convierten en eso, en un maratón antiamericanista y pues votan en contra de los Estados Unidos. Pero no es solo el voto, yo creo que usted es un psicólogo, aparte de eso, profesor de psicología. ¿Qué perfil psicológico reúnen todos esos países
que inclusive dentro del proceso que se han creado para unas Naciones Unidas de producir la paz, al revés, los que están constantemente en guerra contra un gran país. Bueno, razones... Hay una guerra silente que a la hora de votarse se pone activa. Razones psicológicas, envidia grande que hay en contra de este país. Eso es una razón psicológica, pero también hay que tener en cuenta de que este país ha estado mezclado en una serie de conflictos que han perjudicado a ciertos países también. O sea, Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos, esto no es un país de santos ni cosa que se le parezca. Entonces, este país históricamente se ha visto envuelto en diferentes conflictos y por razones políticas ha apoyado dictaduras también. Entonces, cuando esos países pues se han convertido en países independientes o en países que se han librado de esas dictaduras, queda ese mal de fondo también de votar en contra de los americanos. Entonces hay razones políticas y razones psicológicas. ¿Qué es la Asamblea General? Va muy más cerrado. Gran pregunta, porque se oye hablar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas son los 192 miembros que la ONU tiene. Si a las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas tiene 192 miembros en estos momentos. ¿Y qué es la Asamblea General? Todos los miembros que tiene la ONU, todos esos países que se reúnen en Asamblea General una vez al año. ¿Y qué hacen? Bueno, pues van allí los representantes de todos esos países, echan un discurso, siempre hablan de las mismas tonterías, no se resuelve ninguno de los grandes problemas que tiene este mundo y se convierten en un maratón también para hablar en contra de los americanos y a favor de ciertos países. Entonces, pero esa es la Asamblea General. La Asamblea General está compuesta por todos los miembros de la Organización de Naciones Unidas. Y ahora el organismo más pequeño, el Consejo de Seguridad. Sí, ese es importante y por eso lo tenemos que mencionar. Porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene 15 países, de los cuales 5 son miembros fijos y con derecho al veto. ¿Los otros 10 no tienen derecho al veto? Los otros 10 no tienen, eso es muy importante. O sea, y los otros 10 países son rotativos, rotan en la membresía del Consejo de Seguridad. Entonces, los países que en realidad cuentan en el Consejo de Seguridad son Estados Unidos, el Reino Unido, o sea, Gran Bretaña, Rusia, China, que cuenta también, y entonces estos países, y Francia, ¿no? Francia, que son países que tienen el derecho a vetar. Entonces son los grandes países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces es importante recordar a esos países porque esos países tienen el propósito de mantener la paz y la seguridad en el mundo y son los 5 más grandes exportadores de armas que existen en el mundo en que vivimos. Entonces, ¿qué hipocresía es? Absurdo. Entonces, es ilógico. El Consejo de Seguridad lo forman 5 países que son los más grandes exportadores de armas. No, y peor que eso, dentro de ellos hay una división tremenda. Desde luego. Hay una polarización ideológica total. Entonces, pues, desgraciadamente son el Consejo de Seguridad 5 países con derecho a vetar y no importa lo que diga el resto, cuando uno de ellos se transa y dice no, pues no puede pasar la resolución. Ahora viene la pregunta de los 64,000 pesos. ¿De dónde vienen los fondos que costean a toda esta cantidad de personas que no es más nada que un gran aparato burocrático? Usted los paga, los pago yo también. Los pagamos todos aquí. O sea, los taxpayers americanos son los que pagan eso. Estados Unidos, bueno, en parte porque Estados Unidos paga el 22%, un solo país paga el 22% de todos los gastos de la ONU y habiendo 192 miembros. Entonces, claro, las Naciones Unidas es un barril sin fondo. Las Naciones Unidas tiene más de 3,000 empleados que trabajan en el edificio grande de Nueva York, en Manhattan, y en varios edificios que hay regados por todo el mundo, porque las Naciones Unidas son un montón de organizaciones a nivel internacional también. Las Naciones Unidas está compuesta por la Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de las Telecomunicaciones, la Organización Postal Internacional, o sea, la Organización de las Naciones Unidas burocracia y más burocracia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, y 2 bancos que esquilman, y lo estoy diciendo yo, a muchos países en desarrollo, que son el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional. Esos bancos sí están en Estados Unidos. El resto de los organismos que dije están regados por otros lugares del mundo. Entonces, Estados Unidos pues paga 22% de toda esa burocracia a nivel mundial y un ejército que tiene las Naciones Unidas, los famosos cascos ¿Lo azules. paga también? Bueno, gran parte de Estados Unidos paga el 22%. ¿Cuánto paga Rusia y China? Pagan un por ciento grande también. China anda pagando por lo menos entre un 10%, Rusia paga como un 8%. Porque desde luego si son países grandes y poderosos... Por Dios, que las condiciones claro, que está China, que está pagando un 10%. Pero Estados Unidos es el que más paga. No, por eso digo yo, entonces, es ridículo que China pague un 10% y los Estados Unidos un 22%. Nosotros lo estamos pagando con otro país como se habla hoy de China. Con el dinero sale de nuestros bolsillos. Y de ahí salen los sueldos de los representantes de las Naciones Unidas, de los que trabajan en el edificio y en los varios edificios. De ahí sale el sueldo del secretario general, Ban Ki-moon, que es de Corea del Sur. Pero las Naciones Unidas, por ejemplo, en parte de la estructura de la ONU, se elige un secretario general y el secretario general se elige por 5 años, pero tiene derecho a la reelección. ¿Quién lo elige? Lo eligen los países que forman... Los 190 y pico países. Sí, el grupo de la Asamblea General. Y entonces los secretarios generales tienen una elección de cada 5 años, pero pueden reelegirse. Por eso algunos secretarios generales han estado 10 años en las funciones. En estos momentos está Ban Ki-moon y el anterior, recuerdan que era Kofi Annan, que era de Ghana, que también su hijo se vio envuelto en tremendo escándalo ahí de corrupción que hubo en las Naciones Unidas. Así que las Naciones Unidas también tienen su poquito de corrupción. ¿Cuál es el futuro de las Naciones Unidas si tenemos en cuenta todo esto? Y además, si tenemos en cuenta que cada vez que va a una votación, inclusive la elección del secretario general, ya tiene garantizado una cantidad de países que por ir en contra de los Estados Unidos van a votar con la persona que quizás menos le interese a Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro? La Organización de las Naciones Unidas ha sido relativamente útil, pero muy... ¿Útil? Sí, muy relativamente. ¿En qué útil? Y eso es lo que vamos a hacer. Como organización general para la prevención de la guerra y la mantención de la seguridad y la paz, para eso ha sido completamente inútil, pero ha sido relativamente útil en ciertos programas de desarrollo a países pobres, en la distribución de alimentos, relativamente, porque a veces el alimento se ha quedado arriba y la gente abajo se ha quedado tan pobre como estaba al principio, y en la distribución también de ciertos fondos y en ciertas investigaciones. Pero cuando hacemos una comparación entre las Naciones Unidas, ha sido mucho más inútil que útil. Y el futuro de las Naciones Unidas, trágicamente, desgraciadamente, mueve a risa, si no fuera algo tan trágico, porque va a seguir igual. De hecho, en las metas que las Naciones Unidas se ha trazado para cumplir en 2015, no entra la paz y la seguridad, sino entran otras metas. Bueno, señores, creo que hemos quedado más que satisfechos con las explicaciones que nos ha hecho nuestro gran amigo, el profesor Orlando Chirino. Y sin más, hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo. Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy, usted y yo vamos a aprender sobre una organización internacional de la cual hablamos mucho y muy poco sabemos de ella. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas. Y para ello hemos invitado a nuestro gran amigo, el profesor Orlando Chirino. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias. Yo creo que, como por supuesto, todas estas organizaciones han venido de procesos bélicos,
han traído la creación de las organizaciones para evitar los procesos bélicos, o por lo menos pacificarlos cuando esto se presenta. La primera pregunta sería, ¿es la historia de la humanidad una historia de guerras? Es muy buena pregunta porque para hablar un poco de las Naciones Unidas tenemos que hablar un poco sobre la historia. La historia de la humanidad pues conllevó, después de varios procesos, a la fundación de esta organización. Si nosotros miramos a la historia de nuestro planeta y contamos, vamos atrás 200.000 años, que se cree que cuando surgió el ser humano moderno, el hombre moderno, que es gente así como nosotros, según los estudios genéticos, en que todas esas civilizaciones surgieron y cómo ya venían esas personas desde la niñez y la enseñanza que recibían, y por eso es que llegaron a convertirse de esa manera. O sea, la ambición fue un producto esencial. Desde el punto de vista psicológico, la niñez es muy importante, eso lo hemos hablado en otros programas, y yo creo que eso incide grandemente en la forma en que se cría el individuo y el desarrollo posterior también en esa ambición desmedida que tiene. Y como dije anteriormente, desde el mismo comienzo, todas esas civilizaciones que he nombrado han llegado a través de guerras, guerras y más guerras. Bueno, ya tenemos una idea general, como dice él, de 200.000 años, pero no, vamos a algo que estuvimos más cerca y que participamos en ello. Vamos a hablar del siglo XX, de las guerras que tuvimos del siglo XX y que dieron origen a la creación de esta organización. A los griegos, a los romanos y hasta el mundo moderno, donde tuvimos pues el gran imperio otomano y los grandes imperios del siglo XX. Y todos esos imperios que fueron sucediéndose uno detrás del otro están llenos de guerras. De hecho, para quitar un imperio tuvo que haber una guerra siempre. Y esas son las guerras que conocemos a través de la historia, pero cuántas guerras quizás hubo, cuántos conflictos que la historia pues no la hemos conocido porque no se escribió. Desde el punto de vista psicológico y biológico, desde el mismo comienzo ha habido guerras y más guerras. Y digo desde el punto de vista psicológico porque hemos hablado de eso en otra ocasión, pero quizás hay que ver el medio ambiente y arqueológicos. Vemos que la humanidad ha estado llena de conflictos bélicos de todo tipo. Nosotros vamos hacia atrás en la historia y vamos hacia atrás unos 6.000 años y llegamos a la llamada primera civilización que se conoce, que son los sumerios. Y bueno, pues la palabra civilización se aplica a un grupo específico que se aglomera en cerca de una ciudad o grandes ciudades y forma un sistema gubernamental. Y hasta dónde podemos llegar en la historia, pues los sumerios comenzaron ahí. Y después se fueron sucediendo una serie de potencias mundiales. Los que conocen historia, pues, recordarán a los asirios, recordarán a los babilonios, a los persas.